Durante 3 años, mis padres llamaron a cada empresa a la que me postulé y dijeron que tenía antecedentes penales. Nunca en mi vida había sido arrestada, ni una sola vez. A los 27 años, me encontraba en un refugio, lavándome el cabello en el lavabo de una gasolinera, comiendo una sola vez al día y recibiendo cada semana el mismo mensaje de mi papá. Regresa a casa, pide perdón y tal vez me detenga. Entonces, una mañana de martes, una mujer tocó a la puerta del refugio y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Pero lo que traía consigo era algo que mi abuela había preparado 10 años antes, preparándose para lo peor, con la esperanza de que yo nunca lo necesitara. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Ana Flores, tengo 29 años, y por mucho tiempo creí que mi vida era de lo más común. Crecí en un pueblo pequeño en el interior de Jalisco, de esos donde todo el mundo se conoce, y el chisme viaja más rápido que cualquier buena noticia. Nuestra casa estaba en una calle empedrada, con un patio lleno de árboles de limón que mi mamá regaba cada mañana con una seriedad casi religiosa. Para cualquier persona de afuera, éramos una familia decente. Mi papá, Héctor, había trabajado 22 años en una cooperativa agrícola. Mi mamá, Sofía, bordaba servilletas y las vendía en los mercados de artesanías. Yo era hija única, criada con reglas que nunca me parecieron extrañas, hasta el día en que dejaron de tener el más mínimo sentido. No me prohibían tener amigos, solo me advertían, una y otra vez, que las amistades de afuera le metían ideas raras en la cabeza a las señoritas. No me impidieron estudiar, pero cada vez que algún maestro comentaba que yo debería pensar en la universidad, mi papá cambiaba de tema en la cena con una firmeza que daba por terminada cualquier conversación. Tenía una frase que usaba para todo. Tienes techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una señorita? Y yo, durante años, no supe qué responder. Terminé la preparatoria con buenas calificaciones. Obtuve el segundo lugar en el ensayo de la prueba Exani de mi escuela. Cuando le mostré el resultado, Héctor miró el papel, lo dobló por la mitad y dijo que el verdadero orgullo era cuando una hija sabía llevar un hogar. Doblé mi orgullo junto con ese papel y lo tiré a la basura. Empecé a trabajar a los 18 años en una notaría pública del pueblo. Captura de datos, archivo, atención al público. Ganaba poco, pero era mío. O debía serlo. Mi mamá abrió una cuenta mancomunada, diciendo que era para protegerme de gastarlo todo por impulso, que los jóvenes no saben administrar el dinero. Estuve de acuerdo porque estar de acuerdo era el idioma oficial en esa casa. Los años fueron pasando con esa monotonía que parece comodidad cuando no conoces otra cosa. 20 años, 21, 22. Yo lavaba, cocinaba, trabajaba, regresaba, cenaba en silencio mientras mi papá veía el noticiero y mi mamá bordaba. Era una vida dentro de un marco de fotos. Bonita para quien pasara por la banqueta, asfixiante para quien estaba adentro. El cambio llegó de un lugar inesperado, una vacante de empleo en un pueblo vecino, a 60 kilómetros de distancia. Era en un despacho contable, trabajo administrativo, mejor sueldo, posibilidad de crecimiento. Una compañera de la notaría me mostró el anuncio. Llené la solicitud a escondidas, en una computadora de la biblioteca municipal, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, como si estuviera haciendo algo prohibido. Me llamaron para una entrevista. Recuerdo el camino hacia allá como si fuera ayer. Autobús foráneo, asiento de ventanilla, los campos de agave pasando como una película. Por primera vez en años, sentí que el aire tenía otro sabor, que existía algo más allá de esa calle empedrada. La entrevista salió bien. El gerente era un hombre de mediana edad, amable, que me dijo que yo tenía exactamente el perfil que buscaban. Regresé a casa con una ligereza que casi no reconocía en mi propio cuerpo. 3 días después, él llamó. Su tono de voz había cambiado. Alguien se había puesto en contacto con la empresa diciendo que yo tenía un historial de desvío de dinero en mi empleo actual, que había una demanda en curso, que debían tener cuidado. Me quedé parada a mitad de la sala con el teléfono en la mano, mirando los árboles de limón del patio. No había ninguna demanda. Nunca había desviado ni un peso. Mi expediente en la notaría era impecable. Pero esa llamada había llegado antes de cualquier explicación que yo pudiera dar. No lo entendí en ese momento. O tal vez no quise entenderlo.
Cenamos pollo con mole esa noche. Mi papá hizo un comentario sobre el clima. Mi mamá me preguntó si quería más arroz, y yo los miré a los dos con una duda pequeña y fea que intenté tragarme junto con la comida. No pude. Lo intenté 3 veces más en los meses siguientes. Una panadería en expansión en el pueblo que buscaba una gerente de caja. Una empresa de logística que necesitaba una asistente administrativa. Una clínica dental que anunciaba una vacante de recepcionista con experiencia. Mandé mi currículum a las 3. Me llamaron a entrevista en las 3. Y en las 3, algo pasó antes de que siquiera pudiera sentarme bien en la silla. La panadería dijo que había recibido una queja anónima sobre mi comportamiento con los clientes. La empresa de logística canceló la entrevista sin dar explicaciones. La clínica fue la más directa. La recepcionista me llamó para decirme que alguien que se identificó como vecina de la familia les había advertido sobre problemas graves en mi pasado. Problemas que involucraban dinero. Esa noche, fui a la recámara de mi mamá mientras ella estaba en la cocina. No sé exactamente qué estaba buscando. Tal vez solo la confirmación de una sospecha que aún me negaba a formular con claridad. El cajón de la cómoda estaba entreabierto. Adentro, entre pañuelos doblados y un rosario de madera, había un cuaderno de pasta negra. Las páginas tenían la letra pequeña y ordenada de mi mamá. Del lado izquierdo, nombres de empresas. Del lado derecho, fechas y un pequeño símbolo que ella usaba para indicar que la tarea estaba hecha. Una línea diagonal, simple, como si fuera un artículo tachado en una lista del súper. Conté los nombres. Eran 7. Todas las vacantes a las que me había postulado en los últimos meses, incluyendo las 3 más recientes. Todas tachadas. Cerré el cuaderno. Lo dejé exactamente como estaba. Salí y me senté en mi cuarto durante 2 horas, a oscuras, sin poder moverme. Al día siguiente, puse el cuaderno sobre la mesa a la hora del desayuno. Mi mamá lo vio y dejó de respirar por un segundo. Mi papá entró a la cocina y evaluó la situación con esa calma que siempre me dio más miedo que cualquier grito. Sofía empezó a llorar incluso antes de que yo dijera una sola palabra. Sus lágrimas eran rápidas, casi ensayadas, y vinieron acompañadas de un discurso sobre cuánto me amaba, sobre el peligro del mundo allá afuera, sobre lo mucho que sufre una señorita sola lejos de su casa. Héctor fue más directo. Dijo que habían hecho lo que cualquier padre haría, que el mundo no estaba listo para recibirme, que yo todavía no estaba lista. Dijo que si no dejaba de intentar irme, las consecuencias caerían sobre mí. Le pregunté qué significaba eso. Me miró fijamente por un largo momento y dijo que yo debía confiar en ellos. Esa misma noche tomé la decisión. No fue dramática. No hubo portazos, ni llantos, ni discursos. Fue tan silenciosa como todo en esa casa. Mientras ellos dormían, abrí la aplicación del banco en el celular. El saldo que esperaba encontrar no estaba ahí. Mi mamá había vaciado la cuenta 2 días antes. Ella tenía acceso desde que yo cumplí 18 años, cuando me convenció de que era para protegerme. Agarré una mochila pequeña, 2 mudas de ropa, mi cepillo de dientes, el cargador y una foto de mi abuela Teresa que guardaba en el cajón del buró. Salí por la puerta trasera a las 11 de la noche. Héctor me mandó un mensaje a las 11:47 p.m. Cuando regreses, fingiremos que esto no pasó. No le respondí. Pasé la primera semana en casa de una compañera de la notaría. No hizo preguntas. Me puso un colchón inflable en el cuarto de los triques y me dijo que podía quedarme hasta acomodarme. Fui a la notaría al día siguiente y renuncié, porque sabía que mientras trabajara ahí, sería muy fácil para mi familia localizarme y presionarme. El notario pareció sorprendido. Dijo que yo era una excelente empleada. No le di explicaciones. Empecé a buscar trabajo esa misma semana. Esta vez, busqué en ciudades que mi familia no conocía, en anuncios que encontraba en páginas que solo abría desde computadoras públicas, usando un correo electrónico que creé desde cero. El patrón se repitió. Una ferretería grande en León que buscaba una asistente de ventas. Me llamaron a entrevista y me la cancelaron 2 días después, diciendo que habían cubierto la vacante internamente. Una caja popular en Tepatitlán que anunció un puesto de atención a clientes. Después de la entrevista, silencio por una semana, y luego un correo muy educado diciendo que seguirían con otro perfil. Un supermercado de cadena, a 100 kilómetros de distancia, que me llamó para una segunda entrevista, y luego, de la noche a la mañana, lo canceló todo sin dar explicación alguna. No era coincidencia, yo ya lo sabía.
pero no tenía cómo comprobarlo. Mi compañera necesitaba su cuarto de vuelta. Su novio se iba a ir a vivir con ella. Me dio una semana más. Usé ese tiempo intentando encontrar un cuarto para rentar, pero sin trabajo y sin referencias, nadie me quería aceptar. En la madrugada del día que tuve que irme, le mandé mensaje a otras 4 personas. 2 no respondieron. Una me dijo que no tenía espacio. La otra me dijo que había platicado con mi mamá y que yo tenía que regresar a casa, que la familia era lo más importante. Me fui a la central camionera y me senté en una banca hasta que salió el sol. El refugio municipal estaba a 3 kilómetros de la central. Una mujer que barría la banqueta frente a un puesto de periódicos me vio parada viendo el mapa en el celular y me dio la dirección sin que yo se la pidiera. No sé cómo supo que lo necesitaba. Tal vez por la forma en que agarraba la mochila, tal vez por mi mirada. El refugio era una bodega remodelada, 24 camas, baños compartidos, un comedor chiquito. La coordinadora se llamaba Graciela. Me miró, me dio una sábana y me dijo: «Hoy no tienes que explicar nada». Pasó un mes, luego 2. Yo seguía mandando currículums, me seguían llamando y me seguían rechazando. La gerente de una farmacia, en una ciudad que ni siquiera figuraba en el mapa de mi familia, fue honesta conmigo. Había recibido un correo de alguien que decía ser mi ex supervisora, reportando supuestos problemas de conducta. El correo parecía muy oficial. Mi papá nunca había trabajado en una oficina, pero sabía cómo hacer que un documento pareciera real. Décadas lidiando con la burocracia de la cooperativa le habían enseñado cómo funcionaba el lenguaje formal. Empecé a lavarme el cabello en el lavabo del baño de la gasolinera que estaba a 2 cuadras del refugio, porque las regaderas compartidas solo tenían agua temprano por la mañana, y yo necesitaba salir antes para usar las computadoras de la biblioteca. Comía una comida completa al día, en el almuerzo del refugio, y me llenaba con lo que conseguía de muestras gratis en los supermercados, o con sobras que Graciela me guardaba. Cada semana, sin falta, me llegaba el mensaje de mi papá: «Regresa a casa, pide perdón, tal vez me detenga». Siempre el mismo. Siempre con ese «tal vez», que era un arma de doble filo. La promesa de que podía detenerse era la confirmación de que era él quien lo estaba haciendo, pero también era un anzuelo, una invitación para hacerme creer que había una salida más fácil. Guardé cada uno de esos mensajes. En su momento no supe por qué. Solo sabía que no podía borrarlos. Llegó un punto en el que dejé de contar los meses. El tiempo en un refugio tiene una textura diferente. Los días se parecen, las semanas se confunden, y vas anclando tu existencia a pequeños logros. La fecha en que llegó un documento por correo. El día en que conseguiste un par de zapatos cerrados en las donaciones. La tarde en que la biblioteca cerró más tarde y pudiste mandar otros 3 currículums. Fue un martes por la mañana cuando Graciela me llamó al pasillo con ese tono cuidadoso que usaba cuando tenía que decir algo importante. Tenía una visita, una mujer. Preguntaba por mí. Mi primer pensamiento fue el peor de todos. Mi mamá, o alguien que ella había mandado. Otro intento de localizarme, de presionarme, de meterme en alguna trampa emocional. Pero Graciela me dijo, con su voz tan tranquila: «No parece ser de esa historia, Ana, parece ser de otra». La mujer estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo de la entrada. Unos 50 y tantos años, cabello corto y canoso, ropa sencilla, sin ningún adorno. Sostenía un portafolio de cuero café que parecía haber viajado bastante. Cuando me vio, se levantó sin prisa y dijo 7 palabras. «Tu abuela me contrató para encontrarte». Sentí que el pasillo se encogía. Mi abuela Teresa había fallecido 2 años atrás. 81 años, el corazón cansado, una tarde de agosto. Yo había llorado más de lo que creí posible, porque ella era la única persona en esa familia que me veía como un ser completo, no como una extensión de algo que necesitaba ser controlado. La mujer me dijo que se llamaba Beatriz Sandoval, investigadora privada, con licencia, con oficina en Guadalajara. Me dijo que mi abuela la había contratado 8 años antes, cuando yo tenía 21 años y todavía ni siquiera sabía que algún día necesitaría irme de casa. La miré fijamente por un largo rato. Luego miré el portafolio de cuero. En un costado, con letras pequeñitas escritas con pluma azul, estaba mi nombre. Con la letra de mi abuela, esa letra redondita que yo conocía por las tarjetas de cumpleaños. Graciela nos trajo 2 sillas.
Nos sentamos en el pasillo porque la salita de juntas estaba ocupada, y Beatriz empezó a contarme lo que había dentro de ese portafolio. Ella había monitoreado mi situación durante años. Tenía registro de las llamadas que mi mamá les hacía a los empleadores. Sabía de la campaña silenciosa y sistemática que mis padres habían armado alrededor de mi vida. Mi abuela lo había previsto. No todo, pero lo suficiente. Le había dicho a Beatriz: conozco a mi hijo. Sé de lo que es capaz cuando siente que está perdiendo el control. Le pregunté cómo supo que había llegado el momento. Beatriz me respondió con la misma calma de quien elige con cuidado cada palabra. Cuando mi mamá llamó al refugio haciéndose pasar por trabajadora social, diciendo que yo representaba un riesgo para las demás mujeres, Beatriz lo supo. Había vigilado la situación de lejos durante meses, pero esa llamada fue la línea que no se podía cruzar. Había intentado encontrarme antes. Le dejó una tarjeta a Graciela unas semanas atrás. Yo la había ignorado, y con justa razón, porque a esas alturas ya desconfiaba de todo y de todos, así que se quedó esperando. Y un martes por la mañana tocó a la puerta. Abrí el portafolio en mis piernas. Lo primero que vi fue un sobre color crema, con mi nombre escrito de puño y letra por mi abuela. La carta no era larga. Mi abuela nunca fue de darle vueltas al asunto. Escribió que sabía que las cosas se habían puesto difíciles, que en vida había intentado hablar con mi papá, hacerlo entrar en razón, hacerle entender que a lo que él llamaba protección, en realidad se le llamaba con una palabra muy fea, que no lo había logrado, que lo conocía desde que él tenía 2 años y sabía perfectamente de lo que era capaz de hacer cuando el mundo no obedecía las reglas que él había decidido que eran las correctas. Escribió que había pasado 40 años casada con un hombre muy parecido, mi abuelo, a quien yo nunca conocí porque murió antes de que yo naciera, que solo había encontrado su libertad a los 68 años, cuando él falleció y ella se dio cuenta de que no sabía tomar decisiones simples, como elegir qué comer, sin antes revisar si alguien se lo aprobaba. No quería eso para mí. Así que ideó un plan. Vendió un pequeño terreno que estaba a su nombre, una herencia de su propia madre de la que mi papá nunca supo nada, porque las escrituras estaban con su apellido de soltera. Metió el dinero a un fondo de inversión manejado por un abogado de su entera confianza en Guadalajara, lo suficientemente lejos para que nadie en los pueblos de Jalisco se enterara. Contrató a Beatriz para que me monitoreara, no para vigilarme como lo hacía mi papá, sino para protegerme de lejos, como una red invisible que solo aparecería en caso de que yo cayera. El valor del fondo, después de 8 años de inversiones conservadoras, estaba en 260,000 pesos. La única beneficiaria era yo. Me quedé mirando esa cifra un buen rato. Beatriz no dijo nada. Graciela se había alejado con discreción. El pasillo estaba casi vacío. Solo se escuchaba el ruido de alguien lavando los trastes al fondo. Después de los documentos del banco, había un segundo folder dentro del portafolio. Este era de Beatriz, su investigación, años de trabajo organizados con una precisión casi clínica. 42 contactos realizados por mi mamá hacia empresas, todos registrados. Algunos con grabaciones de audio, otros con transcripciones, todos con fecha y número telefónico de origen. En 12 ocasiones, se había identificado como mi ex supervisora. En 8, como una vecina preocupada. En 4, como trabajadora social voluntaria. En 2 casos, había mandado documentos por correo electrónico, simulando reportes policíacos. Beatriz había rastreado los correos hasta el servidor que usaba mi papá, con metadatos que identificaban la computadora de su casa. No era paranoia mía, nunca lo fue. Era una campaña de 3 años, documentada, rastreable, con pruebas que se sostendrían en cualquier juzgado. Beatriz me dio un momento, y luego me dijo que había algo más. El abogado del fondo, el doctor Claudio Mendoza, había trabajado con mi abuela por años. Ella le había dejado instrucciones muy claras. Si yo llegaba a necesitar un abogado antes de necesitar el dinero, él debía canalizarme con alguien de confianza, una especialista en difamación y daño moral, con despacho en Guadalajara. Mi abuela había planeado hasta eso. Beatriz me dijo que el doctor Claudio podía recibirme al día siguiente, si yo quería, que la abogada también ya estaba enterada de la situación y disponible para una primera plática. Me quedé sentada en esa silla de plástico un buen rato después de que Beatriz se fue, con el portafolio en las piernas y la carta de mi abuela entre los dedos. El pasillo del refugio estaba en silencio. Alguien había abierto una ventana y entraba olor a tierra mojada. Pensé en mi abuela regando su jardín.
ese patiecito con un árbol de guayaba en medio. Pensé en ella planeando todo esto en silencio, sola, durante años, sin decirme nada porque sabía que yo aún no estaba lista para entender lo que ella ya estaba viendo. Ella me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. El despacho del doctor. Claudio estaba en un edificio antiguo en el centro de Guadalajara, con esa elegancia discreta de quien no necesita andar presumiendo. Era un señor de 70 años, de cabello completamente blanco, que se levantó de su silla cuando entré y me dijo que mi abuela le había hablado de mí durante años con un orgullo que él rara vez veía en sus clientes. Lloré ahí mismo, frente a él, sin previo aviso. Él esperó. Empujó una cajita de pañuelos hacia mí sin decir una sola palabra. La abogada se llamaba doctora Fernanda Leiva. Era directa, objetiva, con una energía que transmitía mucha capacidad sin necesidad de hacer drama. Analizó toda la documentación de Beatriz en una sola tarde. Tomó notas, me hizo preguntas muy puntuales, y al final me dijo algo que se me quedó grabado por mucho tiempo. Difamación calificada con daño material comprobado. 3 años de bloqueo sistemático al derecho al trabajo. Esto no es un conflicto familiar. Es un delito. Presentó la demanda un jueves por la mañana. Mi papá fue notificado un viernes por la tarde en su casa, por un actuario que le tocó a la puerta mientras veía el noticiero. Lo supe porque una vecina que conocía mi situación me mandó un mensaje. A mi mamá la notificaron por separado el sábado en la mañana, en una farmacia a la que iba cada semana. El teléfono de mi papá sonó 13 veces ese fin de semana. No contesté ninguna. Fernanda me había dado instrucciones claras. A partir de ese momento, todo pasaba por su despacho. El proceso tardó 4 meses en llegar a la audiencia. En ese tiempo, yo seguía en el refugio, pero las cosas ya habían cambiado. Con las pruebas de Beatriz en la mano, Fernanda logró tramitar una medida cautelar que le prohibía a mis papás tener contacto con cualquier empleador a mi nombre. Era la primera vez en 3 años que yo mandaba un currículum sin el terror de que algo fuera a pasar antes de que me dieran una respuesta. En la primera semana después de la orden de restricción, me llamaron para una entrevista en una agencia de eventos en Guadalajara. Fui, platiqué, y regresé al refugio pensando que el patrón se volvería a repetir. No se repitió. El jueves siguiente, recibí la llamada. Podía empezar a trabajar el lunes. Me quedé encerrada en el baño del refugio 10 minutos después de esa llamada, solo para no llorar enfrente de nadie. No funcionó. Graciela me topó en el pasillo, se rió al verme con los ojos rojos, y me dijo que esa era la cara de alguien que acababa de conseguir un trabajo de verdad. La audiencia fue en un día de lluvia fina. El juzgado olía a papel húmedo, como huelen todos los juzgados. Mi papá contrató a un abogado que se veía bastante incómodo con la montaña de pruebas que teníamos del otro lado. Mi mamá fue con él, vestida de negro y con la cara larga. No los volteé a ver durante la audiencia. Miré al juez, a Fernanda, y a los documentos que Beatriz había tardado años en juntar. Mi papá intentó, una sola vez, hablar directamente conmigo cuando el juez dio un receso. Dijo mi nombre. Solo mi nombre, nada más. Fernanda se interpuso entre los dos sin hacer ningún alboroto y le dijo que toda la comunicación era a través de su bufete. Él se quedó pasmado un segundo y luego se dio la vuelta. La sentencia salió 3 semanas después. Daño moral y material comprobado. 3 años de impedimento sistemático al trabajo, respaldado por 42 contactos documentados, 5 documentos falsificados y un intento de sacarme de un refugio mediante un reporte falso. Indemnización total, 92,000 pesos, calculada en base a los años de pérdida de ingresos y el daño a mi reputación. Fernanda me llamó a las 4 de la tarde para darme la noticia. Me quedé callada en la línea por un rato que seguro le pareció extraño. Luego le dije gracias y colgué. No fue alegría lo que sentí. Fue algo más parecido a cuando cargas algo muy pesado por tanto tiempo que se vuelve parte de tu cuerpo, y de repente alguien te dice que ya lo puedes soltar. Y entonces te das cuenta de que tus hombros nunca habían estado tan cansados. Con el dinero del fondo de mi abuela, renté un departamento de una recámara en una colonia tranquila de Guadalajara. En planta baja, con una ventana que daba a un jardincito, y una puerta con una llave que solo era mía. La primera noche ahí, me senté en el piso, porque aún no tenía muebles, con un botecito de yogurt que había comprado en el Oxxo de la esquina sin pedirle permiso a nadie, sin checar si había dinero suficiente, sin esperar la aprobación de nadie.
Lo compré nomás porque se me antojó. El silencio de ese departamento vacío era diferente al silencio del refugio. Era un silencio que yo misma había elegido. Empecé en la agencia de eventos al lunes siguiente. Era trabajo administrativo, acomodo de papeleo y logística. Nada muy glamuroso, pero era mi trabajo. Recibí mi primera quincena completa al mes y abrí una cuenta de banco a mi nombre. La muchacha del banco me preguntó si quería agregar a un cotitular. Le dije que no con una firmeza que hasta la sorprendió un poco. La indemnización tardó 2 meses en pagarse. Mi papá intentó apelar, pero su abogado, después de revisar a detalle la investigación de Beatriz, prefirió no seguir adelante con el recurso. Al final, el dinero cayó en la cuenta que indicó Fernanda. No gasté un peso en semanas. Me la pasaba viendo el estado de cuenta como si el dinero fuera a desaparecer. Mi mamá me mandó una carta por correo al departamento. No sé cómo consiguió mi dirección. Sospecho que alguien del pueblo que tenía mi contacto se la pasó. La carta decía que habían pasado por muchas cosas, que la familia estaba por encima de todo y que las puertas estaban abiertas si yo quería regresar a convivir con ellos. No decía, me equivoqué. No decía, le hablé a todos tus empleadores durante 3 años y te arruiné la vida mientras te lavabas el pelo en el baño de una gasolinera. Decía que la puerta estaba abierta, como si el problema hubiera sido que yo salí por la puerta equivocada. Le respondí por escrito, a través de Fernanda, porque la orden de restricción seguía vigente. Le dije que les deseaba mucha salud y mucha distancia, que el amor no se demuestra controlando a la gente, que yo no había cerrado ninguna puerta, simplemente había dejado de tocar en ella. No recibí respuesta. Beatriz me marcó unos meses después, no como investigadora, solo para saludar. Me contó que mi abuela se veía muy feliz en sus últimos años de vida, después de haber vendido el terreno y armado todo ese plan. Como si saber que yo iba a estar protegida, incluso cuando ella ya no estuviera, le hubiera quitado un gran peso de encima. Beatriz me dijo que mi abuela le marcó al despacho en una de sus últimas hospitalizaciones y le preguntó, ¿la vas a encontrar cuando sea necesario? Beatriz le contestó que sí. Y mi abuela le dijo, entonces está bien. Tengo 29 años ahora. Trabajo en una empresa donde me valoran por lo que hago, no por lo que alguien más dice de mí. Estoy pagando mi carrera en administración por las tardes. Tengo una gatita que se llama Teresa y que tira todo lo que pongo en la barra de la cocina con una terquedad envidiable. Tengo un departamento con una ventana que da al jardín y una llave que es solo mía. No me hablo con mis papás. No sé si algún día voy a querer hacerlo. Tal vez esa puerta siga por ahí, emparejada, pero no es mi obligación abrirla nada más porque ellos están tocando. Pienso en mi abuela Teresa a veces, sobre todo cuando riego la maceta de helecho que puse en la ventana. Ella no pudo salvarme en vida, pero hizo la cosa más amorosa que alguien puede hacer. Planeó mi libertad mucho antes de que yo siquiera supiera que la iba a necesitar. Eso sí es amor, no la versión que mi papá usaba de excusa para cada puerta que me cerraba en la cara. La versión que te prepara la salida incluso antes de que llegue tu hora de marcharte. No cuento esta historia para que odien a nadie. La cuento porque sé que hay alguien allá afuera, en este preciso momento, mirando un techo que no es el suyo, pensando que querer independizarse es ser un malagradecido. No lo es. Querer trabajar no es una traición. Querer irte no es abandonar a nadie. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer en la vida es creer que te mereces una llave que sea solo tuya. Mi abuela creyó eso, y tenía toda la razón. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te dejó con la boca abierta? Ah, y no te olvides de unirte como miembro del canal para ver videos exclusivos que no subo por aquí. ¡Ahí te espero! ¿Te gustaría que te ayude a adaptar algún otro texto, a revisar la redacción de este guión o a hacer algo más por ti?